Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Vamos primero a Centroamérica, a Honduras, a hablar de la caída en desgracia del recién salido del cargo, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien se entregó a la policía, que tenía un riguroso dispositivo de seguridad en las afueras de su casa, luego de que Estados Unidos lo solicitara en extradición por delitos asociados al narcotráfico y la corrupción. Luego visitamos el norte del continente, primero Canadá, donde la ley de emergencia activada por el primer ministro Justin Trudeau ayudó a reabrir el puente Ambassador, que conecta a la nación con Estados Unidos, y permitió además los primeros arrestos en Ottawa, donde el movimiento de protesta en rechazo a la vacuna obligatoria se mantenía, pese a que se trata de una minoría de los canadienses. Y terminamos en México para conocer la historia de cómo los habitantes de la península de Yucatán intentan rescatar un deporte ancestral maya que dejó de jugarse hace más de 500 años. Y comenzamos en Honduras con la dramática caída del expresidente Juan Orlando Hernández, que salió de su casa a entregarse a la policía que rodeaba su hogar, horas luego de que Estados Unidos lo solicitara en extradición por cargos relacionados con el narcotráfico, el porte de armas y la corrupción. Señalamientos que el exmandatario de derecha siempre ha negado, con especial vehemencia luego de que una corte de Nueva York condenara a su hermano Tony por traficar drogas a Estados Unidos. ¿Cómo llegan estas bandas delincuenciales a las esferas más altas del poder en Honduras? Les contamos en el siguiente informe. En una caída en desgracia de película, el hombre que gobernó Honduras durante 4 años se entregó a la policía. El arresto llegó menos de un mes después de que Xiomara Castro lo reemplazara en el cargo más importante de Honduras. ¡Saludos, presidente! La primera presidenta del país centroamericano llegó al poder jurando que terminaría con la que calificó de narcodictadura corrupta. Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero. El nuevo gobierno fue rápido en responder a la solicitud de extradición de Estados Unidos. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de facilitar el narcotráfico y usar los miles de millones de dólares que recibió en sobornos para financiar su campaña, algo que él siempre negó. Me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma. El pedido de extradición llegó después de que se revelara que se le retiró su visado a la Unión Americana por estar en una lista de personajes señalados de narcotráfico y corrupción desde julio de 2021. Un giro de 180 grados en la relación que Hernández tenía con la Casa Blanca cuando llegó al poder tras el golpe de Estado en el que fue derrocado Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria. Entonces Hernández era un aliado del presidente Obama. Pero desde hace al menos 10 años, la Administración de Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, ha estado construyendo el caso en su contra. Investigaciones que revelan que el ex jefe del cartel de Sinaloa, el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, le dio $1 millón en efectivo a Juan Antonio Tony Hernández, el hermano del exmandatario, para financiar su campaña. Desde entonces, según Estados Unidos, facilitó el tráfico de drogas proveniente de Colombia y Venezuela hacia el norte del continente. Tony Hernández fue condenado en 2021 a cadena perpetua por una corte de Manhattan, la misma que condenó a El Chapo y que probablemente llevaría el proceso del exmandatario cuando su extradición sea avalada por la justicia hondureña. Y mientras tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, está siendo salpicado por denuncias de corrupción. Un testigo protegido reveló que funcionarios recibieron un supuesto pago de más de $2 millones obtenidos a través de contratos ilícitos con empresas constructoras para la campaña a la segunda vuelta presidencial de 2019, que no fue declarado a las autoridades. El gobierno negó los señalamientos. Y vamos ahora a Estados Unidos para revisar la cifra de la semana: 73 millones.
Esa es la cantidad en dólares que debe pagar la compañía fabricante de armas Remington a los familiares de las víctimas de la masacre de Sandy Hook en Connecticut, que ocurrió cuando un hombre entró a una escuela primaria usando un rifle de esa marca y disparó a matar a 20 niños y 6 adultos. La empresa, ahora en bancarrota, acudirá a aseguradoras para pagar la histórica cifra a 9 familias. Es la primera vez que un fabricante de armas llega a un acuerdo por una demanda en un tiroteo masivo en la Unión Americana. El caso se enfocó en que el rifle buscaba atraer a hombres jóvenes a través de anuncios publicitarios y videojuegos violentos. Pero para los padres de las víctimas, esa justicia legal no es suficiente. Nuestro sistema legal nos ha dado algo de justicia, pero como le dije al abogado Josh Kovkov hace unas semanas, David and I will never have true justice. Nunca vamos a tener una justicia verdadera. La justicia verdadera sería tener a nuestro hijo de 15 años aquí junto a nosotros, pero Benny nunca tendrá 15. But Benny will never be 15. Ahora hagamos una parada en Sudamérica para revisar otras noticias del continente esta semana. Más de 100 personas perdieron la vida en los deslizamientos e inundaciones generados por las intensas lluvias registradas en la ciudad brasileña de Petrópolis, ubicada en el estado de Río de Janeiro. No es la primera vez que un desastre de estas características ocurre en la zona. Ya en 2011, más de 900 personas murieron allí en Petrópolis y en Teresópolis, por lo que hay críticas a las autoridades por no haber reubicado a los habitantes de la región. Y la Asamblea Nacional de Ecuador reglamentó el aborto en caso de violación, tarea que le había sido encargada por la Corte Suprema de Justicia tras su aprobación en 2021. La medida permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12 en el caso de mujeres mayores de edad que habiten en ciudades y hasta la semana 18 en menores de edad o en mujeres que habiten en zonas rurales. Y murió a los 93 años Cristina Calderón, la última hablante nativa de la lengua yagán, una etnia que habita en el extremo sur de Chile. Su muerte representa la pérdida de una parte importante de la memoria cultural chilena. Su familia y los habitantes de la villa Uquica la recuerdan como una ferviente promotora de la conservación de su cultura ancestral. Y a partir del 28 de febrero, Canadá flexibiliza sus requisitos de entrada para viajeros internacionales. Mientras estén vacunados, los visitantes podrán ingresar al país con una prueba de antígenos y no con una PCR como se requería antes. El anuncio llegó al mismo tiempo que los camioneros que están bloqueando la capital, Ottawa, mostraron no querer dar un paso al costado y continuar su protesta, a pesar de la activación de la ley de emergencia por parte del primer ministro Justin Trudeau, que le dio a la policía poderes para tratar de dispersarlos y que permitió los primeros arrestos este mismo viernes. Termina uno de los bloqueos en Canadá, con esta vía de Alberta abierta al tráfico, y otros siguen. A medida que la policía avanza sobre los manifestantes que permanecían, la vía principal que conecta la ciudad de Windsor con Detroit en Estados Unidos reabrió también. Por allí pasa un cuarto del comercio entre ambas naciones, pero en la capital, Ottawa, la historia fue diferente. Con camioneros manifestándose y ocupando vías en la ciudad por varias semanas, exigen ponerle fin al mandato de vacunas contra el COVID-19 necesarias para cruzar la frontera, entre otras medidas sanitarias, y expresan su ira contra el gobierno de Justin Trudeau. Hay muchos juegos sucios. Yo espero que podamos darle un giro porque es demente lo que están haciendo. Ya no representan a los canadienses y se olvidan completamente del propósito. De la razón por la que están ahí. Trabajan para la gente, no contra la gente. La semana vio la renuncia del jefe de la policía de Ottawa en medio de serios cuestionamientos de su manejo de la crisis. Con el fin de darles a las autoridades locales libertad para actuar, Trudeau invocó la ley de emergencia, convirtiéndose en el segundo mandatario en la historia canadiense en hacerlo. En un acalorado debate en el Parlamento, defendió su decisión. Estas medidas deben cumplir y van a cumplir la Carta de Derechos y Libertades. Siempre vamos a defender los derechos de los canadienses a la reunión pacífica bajo la libertad de expresión, pero los bloqueos deben terminar. Una meta difícil para Trudeau mientras algunas provincias se suman al descontento con la vacuna obligatoria, pese a que el 80% de los canadienses están vacunados.
Y vamos a finalizar nuestro recorrido por las Américas en México. En un país donde el fútbol es súper popular, un grupo de niños le apuesta a un deporte ancestral, el Poc-ta-Poc, o juego de pelota, que practicaban los mayas de la península de Yucatán. Y es que es probablemente el deporte más antiguo del mundo, como nos lo cuenta nuestra corresponsal Katia Espinosa en el siguiente informe. Con sus rostros y cuerpos pintados, estos pequeños se van transformando en auténticos guerreros mayas. Así practican el Poc-ta-Poc o juego de pelota maya. Tienen entre 7 y 12 años de edad y buscan rescatar este deporte ancestral que fue importante para los mayas y que dejó de jugarse hace más de 500 años. Porque es un juego que jugaban nuestros abuelos, tatarabuelos, hace miles de años, pero ese deporte se perdió por un largo tiempo. Y pues ahorita se está renovando de nuevo y pues quise jugar y está muy bonito. El sonido del caracol marca el inicio del juego. Cada equipo se compone de un mínimo de 2 a un máximo de 5 jugadores que intentarán pasar la pelota al otro lado de la cancha y cruzar esta pelota por el aro usando únicamente la cadera. La técnica la enseña José Manrique, quien hace menos de una década decidió reactivar este juego de pelota. Cuando era de la modalidad de cadera, se usaron una pelota de 3 kilos, un poquito menos, un poquito más, y cuando era de la modalidad de antebrazo, una pelota de hule compacto de 600 a 700 gramos. El juego de pelota fue parte fundamental en la cultura maya y es quizá el deporte por equipo más antiguo del mundo, con más de 2.500 años. El campo de juego más grande y conocido se encuentra en Chichén Itzá, mide más de 170 metros de largo por 70 de ancho. En un país donde el fútbol y el béisbol son deportes estrellas, pequeños como José le apuestan a preservar un bien intangible de sus antepasados. Porque quiero que vuelva a surgir, porque ese deporte se perdió por varios años y quiero que más gente se meta al club a jugar para que el deporte sea más grande y surja. Una iniciativa que hoy ha dado frutos. Desde el 2015 se disputa la Copa Mundial de este deporte y cada vez más niños y jóvenes se lanzan a la batalla. Y gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.